Muy buenas tardes. Hoy recibimos en Eje Hispanidad a José Manuel García Margallo, una de las voces más reconocibles y polémicas de la política exterior española. Fue ministro de Asuntos Exteriores entre el 2011 y el 2016, diputado y eurodiputado durante varias legislaturas, autor de libros que han marcado el debate político. No solo ha visto los grandes cambios internacionales, sino ha estado en el centro de muchos de ellos. Su trayectoria arranca en los años de la transición, cuando España empezaba a buscar un lugar en Europa. Desde entonces, Margallo ha defendido una política exterior ambiciosa, más presencia en América Latina, más peso en Bruselas y más influencia en el Mediterráneo. Siempre subrayó que los vínculos con Iberoamérica no deben ser solo diplomáticos o económicos, sino culturales e históricos. Y en la hispanidad, España encuentra una proyección natural. Durante su paso por el Ministerio de Exteriores, tuvo que afrontar decisiones en plena tormenta. Por ejemplo, el inicio del Brexit, la presión migratoria, la guerra en Siria y las tensiones bilaterales delicadas. Tomó posiciones difíciles, como la suspensión de las exportaciones de armas a Israel en el 2014, demostrando que no era un mero gestor, sino un político dispuesto a debatir y a arriesgar. Su aportación va mucho más allá del cargo. En libros como En España en su laberinto, Gibraltar, la segunda rendición de España, o España en tierra incógnita, ha dejado constancia de un pensamiento crítico, inconforme, que alerta sobre la polarización, el deterioro institucional y el peligro de que España pierda relevancia internacional si no recupera una visión estratégica. De todo eso hablaremos hoy, de Europa, Gibraltar, del triángulo España, Marruecos, Argelia, del reconocimiento del Estado palestino, de las migraciones, de la diplomacia, de la economía, la tecnología y la identidad. También de lo que significa escribir sobre la política vivida desde adentro, con franqueza y sin nostalgia. Será una conversación con memoria y para la memoria, orientada a nuestro futuro. Porque en un mundo incierto, España no puede limitarse a reaccionar. Necesita saber qué quiere defender y hasta dónde está dispuesta a llegar. Para esa reflexión, pocas voces resultan tan valientes, lúcidas y necesarias como la de José Manuel García Margallo, que está convencido de que la hispanidad no es solo una herencia, es nuestro horizonte. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Es Hispanidad nos acompaña José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, eurodiputado y autor de libros claves sobre la democracia, Europa y la política exterior española. Con él repasaremos su trayectoria, sus ideas sobre Gibraltar, Palestina, América Latina y la Unión Europea, y su faceta como escritor. Una conversación que nos invita a pensar el lugar de España en el mundo que viene. José Manuel García Margallo, amigos de Es Diario, amigos de Es Hispanidad, hoy en nuestro estudio para hablar de todo, desde Gaza hasta Venezuela y el papel de España en todo el convulso momento que estamos viviendo en la comunidad internacional. Se lo vamos a preguntar todo en los próximos minutos al exministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo. Bienvenido, Leopoldo, a tu disposición. Muy buenas tardes y bienvenido, José Manuel. Voy a comenzar con una pregunta. Recientemente, Francia ha reconocido al Estado de Israel en las Naciones Unidas. Sin embargo, como bien lo dijimos en la introducción, cuando tú eras ministro, esto de alguna forma ya se había hecho por España. Pareciera que este es un reconocimiento que no ha tenido mayores consecuencias desde el 2014 hasta hoy. Este reconocimiento de ayer en las Naciones Unidas, en su opinión,
tiene que ir acompañado o debe ir acompañado de medidas concretas de política exterior, o corre el riesgo de volver a quedarse simplemente en un gesto simbólico. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que la situación está mucho más madura que estaba en 2014. En 2014 se produjo una invasión terrestre de Israel infinitamente menos grave que la actual. En aquel momento, si la memoria no me falla, llegamos a 2000 y pico muertos, que es una barbaridad, pero nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Leía el otro día un artículo de un catedrático francés que decía que si bien las cifras oficiales de Naciones Unidas hablan de 65.000 muertos, con las muertes indirectas llegaríamos a 130.000 muertos. Eso equivale, para hacer una comparación comprensible, al 5% de la población de Gaza. En 1948, la Nakba, el gran desastre, se cobró la vida de un 1%. Estamos hablando de 5 veces más. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en primer lugar, de parar esta catástrofe humanitaria contraria a todas las leyes del derecho de guerra, de las leyes humanitarias, del derecho internacional, etcétera, para poner las bases para una solución que traiga la paz a la región. Esa solución yo sigo pensando que son los dos estados, un Israel seguro, viviendo al lado de una Palestina viable. Eso exige, como ya estableció aquí Clinton, Kerry, etcétera, cumplir una serie de condiciones que yo creo que hoy son más fáciles de cumplir que entonces. En primer lugar, hay que redefinir las fronteras. Ya no podemos hablar de las fronteras de 1967 porque ha habido extensiones territoriales de Israel. Eso exigiría un cambio territorial de eso por otros territorios a favor del futuro Estado de Palestina. Solventar el tema de Jerusalén como capital de los dos estados. Jerusalén oriental del Estado de Palestina y el occidental del Estado de Israel. El derecho al retorno, ya se habló en tiempos de un derecho al retorno de 100.000 personas, habría que ver cuál es el tema. Y desde el punto de vista de las exigencias al lado palestino, el desarme y la neutralización completa de Hamas, que sigue siendo una organización terrorista, de acuerdo con Naciones Unidas, con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera. Habría, en segundo lugar, que transferir a una administración internacional durante un tiempo la administración de la Franja de Gaza para, pasado un tiempo, pasarlo a la Autoridad Nacional Palestina, una vez que la Autoridad Palestina, y esa sería la tercera condición, se regenere de alguna manera. No hay elecciones desde el año 2006, si la memoria no me falla. Y ese paquete debía llevar acompañado el reconocimiento de Israel por parte de todos sus vecinos, cosa que ha empezado ya con los acuerdos de Abraham. Yo creo que una de las razones que explican el atentado del 7 de octubre es que Arabia Saudita estaba a punto de incorporarse después de que lo hubiesen hecho Bahrein, Emiratos y Marruecos, y desde luego la garantía de la comunidad internacional de que esos dos estados van a convivir en paz, en seguridad, insisto. Y lo más difícil es que para que Palestina sea viable hay que desmantelar los asentamientos en Cisjordania. Ahora hay aproximadamente 500.000 judíos en el territorio ilegalmente ocupado de Cisjordania, de tal forma que Cisjordania es que ahora no es ni siquiera física y geográficamente viable. Volviendo a la posición de España en concreto en todo este conflicto y de Pedro Sánchez, ¿hasta dónde llega su oportunismo político? ¿Dónde está el acierto de su postura? El seguidismo que otros países están haciendo de ello. Estamos
ante una postura correcta en este caso de Pedro Sánchez? Vamos a ver. Porque también lo está utilizando para montar un relato es que, favorable en la opinión pública progresista. El único principio por el que se rige la política de Pedro Sánchez en política interior y en política exterior es su mantenimiento en la Moncloa. A partir de ahí todo se analiza en función de su colaboración a ese éxito. Ya que hablábamos de lo que hicimos en 2014, la diferencia entre 2014 y ahora es que el reconocimiento del Estado de Israel se hizo por consenso total. Hubo solo 2 votos en contra en la proposición no de ley que instaba al gobierno a reconocer al Estado de Palestina como fruto de una negociación en colaboración con la Unión Europea y en contacto con los Estados Unidos. Pero lo importante es que eso se hizo por consenso. La otra, aquí no, aquí se ha pretendido el crear una división en la sociedad española entre buenos y malos, humanitarios y no humanitarios, etcétera. Cuando se decidió, después de la invasión terrestre de Israel a Gaza, la suspensión de las exportaciones, subrayo, de las exportaciones, no del comercio, no se hizo todo este ruido. Había una junta reguladora del comercio exterior que, en virtud de una disposición europea, decidió suspender las exportaciones mientras durase la agresión y no se creó ningún problema. Se comunicó a Naciones Unidas, entonces estábamos en Consejo de Seguridad, y se escribió, yo escribí una carta a la alta representante Teodor Mogherini diciendo que creíamos que era lo que iba a hacer. Y luego yo hice una visita a los 2 territorios, a Israel y a Palestina, incluido Gaza. Esa es la diferencia de la política exterior de este gobierno y del gobierno del que yo formo parte, que nosotros entendíamos que la política exterior estaba no al servicio de una persona, sino al servicio de España, que esa política exterior tenía que ser como política de Estado asumida por las 2 formaciones que podían alternarse en el gobierno, para que no hubiese cambios bruscos en la dirección, lo cual nos hacía socios fiables y previsibles. Yo creo que todo lo que ha hecho Pedro Sánchez es un oportunismo político absoluto. Convendrán los 2 conmigo en que es mucho más firme, o mucho más fuerte, mucho más creíble una posición tanto sobre el reconocimiento de Israel como sobre el tema de la suspensión de las exportaciones, y vuelvo a subrayar exportaciones y luego diré por qué, si es consensuada por toda la oposición, es una oposición del conjunto de la nación, no la posición de un gobierno que ni siquiera es capaz de aprobar unos presupuestos, es decir, minoritaria. ¿Por qué digo lo de exportaciones? Porque yo creo que en la vida, y desde luego en política exterior, hay que medir siempre las consecuencias de los actos. En estos momentos la Unión Europea tiene un conflicto en la frontera este, pero puede tenerlo en la frontera sur, estoy pensando en Marruecos. Es obvio que si queremos tener la solidaridad de nuestros hermanos, primero hay que ser solidario con ellos, y no parece que lo seamos demasiado en la reticencia que estamos teniendo sobre la financiación de la OTAN, y que la postura de Pedro Sánchez, que quiere usar la piscina pero sin pagar la cuota del club, lo cual no parece demasiado razonable. Y en el tema de la frontera sur, España tiene que tener una capacidad de disuasión suficiente para no encontrarnos con un problema. Y en estos momentos las industrias armamentísticas del mundo están íntimamente interconectadas las unos con los otros. Es muy difícil encontrar una industria armamentística que no esté utilizando algún elemento, fundamentalmente los tecnológicos avanzados de Israel y Estados Unidos. Si tenemos un enfrentamiento con Israel y seguimos cultivando el enfrentamiento con los Estados Unidos, podemos encontrar durante un periodo de tiempo largo con una indefensión total en la frontera sur. Y eso es una responsabilidad que este gobierno no está asumiendo. Yo tengo alguna pregunta un poco polémica. En el año 2014, como ministro, el Partido Popular apoyó definitivamente el reconocimiento a Palestina. Hoy en día... Instó al gobierno a reconocerlo
siempre que se den unas condiciones que fuese consecuencia de una negociación entre las partes, y la dificultad es quién es la parte negociante en Palestina. Es obvio que tiene que ser la Autoridad Nacional Palestina, y es sabido que jamás no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina, primera condición. Y segundo, hacerlo en coordinación con los estados de la Unión Europea, y en tercer lugar, hacerlo en el momento en que contribuyese a lograr la paz y la estabilidad. Esas eran las tres condiciones que aquí no se han tenido en cuenta. O sea, tú justificas que hoy no se respalde la decisión No, yo creo que después de todo lo que ha pasado en Oriente Próximo, estamos en una remodelación total de Oriente Próximo, pero todo lo que ha pasado en Gaza, es obvio que hay que dar pasos adelante. El paso del reconocimiento es un paso adelante. Netanyahu no ha querido nunca los dos estados. Yo tuve dos entrevistas con él, y la verdad es que no me dio ninguna solución, porque yo le planteé, bueno, aquí para resolver este conflicto, que es conflicto abierto desde 1948, aunque había habido ya enfrentamientos entre las dos comunidades, la única solución son los dos estados, como me he referido anteriormente, un Israel seguro, subrayo seguro, y una Palestina viable. Él había hecho unas declaraciones unos años antes en favor de esta solución. En aquel momento me dijo que de ninguna manera. Y me lo argumentó diciendo, ¿qué quiere usted que nos retiremos de, cuando dije hay que retirarse de Cisjordania? Me dijo, ¿qué quiere usted? Que nos retiremos de Cisjordania y convierta a Cisjordania en una plataforma para atacar a Israel como han hecho en Gaza. Y dije, por supuesto que no. Digo, pero ¿cuál es la otra solución? Si no, esta solución habría que ir a un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que incluyese lo que es Israel, lo que es Gaza y lo que es Cisjordania. En términos demográficos, eso da un resultado catastrófico para Israel. En Israel hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes israelíes. En Gaza hay 2 millones de árabes palestinos, y en Cisjordania hay 2,5 millones. Eso da un equilibrio poblacional con una tendencia a alterarse en favor de la comunidad árabe, puesto que tiene una tasa de natalidad mucho más amplia. Y lo que es peor, mantener ese Estado solo hubiese sido posible con una política, como en parte se practica en Israel, de apartheid, de no reconocer plenamente los derechos de los palestinos que estuviesen dentro de ese Estado, lo cual era inasumible. No me dijo que no, pero yo entendí que la política de Netanyahu era seguir como estaba, ir ganando tiempo. Ahora, y a lo mejor me adelanto a alguna pregunta, yo tuve una entrevista con un buen amigo mío, israelí, ha participado en todas las guerras desde el 56, y me explicó cuál iba a ser la política de Netanyahu. Días antes de la invasión terrestre del 27 de octubre, es decir, antes, me dijo, el gobierno está absolutamente decidido a entrar en Gaza, no salir de Gaza hasta que haya acabado con el último terrorista y la última infraestructura, túneles, etcétera. Admitían que el precio podía ser la vida de los rehenes. En segundo lugar, aprovechar la ocasión para seguir extendiendo los asentamientos en Cisjordania, cosa que se va a aprobar de un momento a otro al lado de Jerusalén. En segundo lugar, me dijo que había sido un error retirarse del Líbano y que iban a entrar en el Líbano para acabar con Hezbollah, cosa que han hecho. Obviamente que lo de los hutis no les preocupaba demasiado, pero que desde luego no iban a tolerar ninguna agresión. Yo eso entiendo que no les preocupase, porque China es la primera que está interesada en que no haya problemas ahí, porque cortaría el abastecimiento de petróleo, que van a intentar por todos los medios desestabilizar a Bashar al-Assad, cosa que han hecho, y que si Irán se moverían ellos. Y que se moverían hasta el final. Llegó a decirme que, bueno, desde luego pensaban bombardear todas las centrifugadoras donde enriquecen el uranio, porque el problema del arma atómica es lo que les preocupa, y que si Irán respondía estaban dispuestos incluso a utilizar el arma atómica táctica. Cuando yo puse una cara como está poniendo Leopoldo ahora, ¿sabe usted por qué? Pues por lo que dijo Golda Meir, porque no tenemos dónde ir. Yo creo que ahora se producen unas condiciones, con esto termina esta larguísima respuesta a una pregunta muy concreta. Israel tiene todas las cartas
favorables para buscar una solución. En estos momentos, desde luego, tiene la colaboración permanente desde hace mucho tiempo de Egipto y Jordania, tiene el entendimiento de los países que han firmado los acuerdos de Abraham, de las monarquías del Golfo, que están preocupadas fundamentalmente por Irán. Irán no tiene capacidad de reacción ninguna, han destruido el arma aérea, han destruido sus armas antiaéreas, etcétera, y por tanto ahora estaría en unas condiciones óptimas para lograr un acuerdo, que insisto, eso para mí es muy importante, que lograse el reconocimiento de todos los vecinos árabes, porque el problema de Hamás, dicho antes, es una organización terrorista, pero es que Hamás no reconoce el derecho de Israel a existir y no ha renunciado nunca al terrorismo y a la violencia como arma política. No puedes negociar con Hamás, y la Autoridad Nacional Palestina estaría más que encantada de colaborar en una solución política que no incluyese a Hamás. Por eso lo que ha dicho Sánchez, que hay que acabar con Hamás como España acabó con ETA, es que no tiene el menor sentido. Es decir, España no estaba rodeado de enemigos que no reconocían su existencia. Equiparar a Hamás con ETA es un disparate bíblico, ya que estamos hablando de la Tierra Santa, pero... Entonces, se puede entender que hay un cierto camino para la esperanza sobre la victoria, construido sobre la victoria total de Israel. Sí, pero yo en esto suelo ser muy claro. Netanyahu no va a aceptar esto si no hay una presión internacional. Voluntariamente no lo va a aceptar. Lo que pasa es que las condiciones para él son buenas y esa presión se puede ejercer. Y hay varios planes. Hay el plan de Tony Blair, hay otro plan que es que la Franja de Gaza entre en una administración internacional de 5 años para la reconstrucción y que luego pase a la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, hay bastantes soluciones encima de la mesa. Pero insisto, sin presión no lo aceptarán. Mire, yo tengo un libro que son cartas desde un avión, en que yo hablo de Israel con Shlomo Ben-Ami, y hay un párrafo de Shlomo Ben-Ami en que dice que no se puede disociar nunca la diplomacia y la fuerza. Se tienen que usar conjuntamente, en distintos momentos y en distintas dosis. Pero sin eso no hay nada. No sé quién había un pensador que decía que la diplomacia sin fuerza es como una música sin instrumentos. Hay una frase en estos días de una aseveración del presidente Aznar que nos ha hecho pensar a muchos de la gravedad de la situación, por lo menos para algunos visionarios. Él decía que la derrota de Israel sería la debacle para el occidente. Y es una frase que desde luego no es esperanzadora, ¿no? No va a haber derrota de Israel. No va a haber derrota de Israel. Es decir, si Trump tiene un principio básico en su política, es que probablemente no intervenir en asuntos en que no estén implicados los intereses americanos o en territorios en que no estén afectados los intereses americanos. Él dijo que lo de Siria era un asunto nuestro y que lo de Ucrania, que al fin y al cabo son nuestros días, salvo en el tema de Israel. No hay posibilidad ninguna de la superioridad militar de Israel solo es inmensa y con el apoyo de los Estados Unidos es total. Que sería una catástrofe para Occidente en la hipótesis de que se produjese, hipótesis que yo no contemplo, sin duda. Mire, hay un pensador, un escritor que se llama Hassan Abbasi, que es conocido como el Kissinger persa, que dice que estamos en vísperas de la Quinta Guerra Mundial. Ha habido 2 guerras mundiales, las 2 que conocemos, la Guerra Fría, que fue la tercera, la que empieza en las Torres Gemelas, que termina con la retirada de Afganistán, que es la cuarta, y estamos en la quinta. Y en esa quinta, que en principio no va a ser militar, en todo el resto se enfrentan 2 coaliciones. Lo que llama es el Estados Unidos con sus ramas, la OTAN europea, en Oriente Próximo Israel y los países que han firmado Abraham, que unidos por la oposición a
a Irán y luego los aliados en Oriente Lejano que tiene Estados Unidos, que rodean a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y enfrente lo que llamo una trilateral. A esta coalición la llama amablemente dispersa coalición capitalista sionista o liberal sionista, y enfrente está Rusia, que aporta la ortodoxia, China, que aporta el comunismo, confucianismo, y a su juicio Irán, que encabezaría a todo el Islam que reclama su posición en el mundo. Y los tres Berlines, porque él habla de Berlín, recordando 89, donde eso se va a celebrar, ese conflicto se va a dirimir, son Ucrania, Palestina y Taiwán. Es obvio que si se produjese una derrota ahí, Occidente tendría una situación muy difícil, pero yo no la contemplo. Es decir, la correlación de fuerzas no invita a eso. Y el comportamiento de Irán, incluso cuando mataron a un líder yihadista en Teherán, etcétera, la reacción fue una reacción más teatral que otra cosa, ¿no? O sea, que Aznar tiene razón. Si Israel fuese derrotado, Occidente sería derrotado en uno de los tres frentes y en su conflagración en contra de Teherán, pero yo no contemplo esa posibilidad. Dentro de tu razonamiento, se entiende que estás viendo una unidad europea que yo no la estoy viendo. En este tema. En este tema. Puede haber diferencia de Ayer matices. apenas vimos a 3-4 países europeos accediendo a la petición de Francia en las Naciones Unidas. El resto no se ha unido hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver qué Se van a unir todos. ¿Tú sí crees que Europa va a actuar? Sí, vamos a ver. Aquí hay un tema que distingue a los países europeos. Hay una relación de causa-efecto entre la Shoah y el Estado de Israel. Es decir, las masacres y las barbaridades que se hicieron contra los judíos en Europa, en donde intervinieron prácticamente todos los países europeos. Francia tuvo su velódromo de invierno, Alemania, Austria, Hungría, etcétera. Y esa sensación de culpa es lo que lleva a que la declaración Balfour, que es del 17, se ponga en práctica y se apruebe la división de... Entonces, eso hay que entender que hay un cierto pudor en admitir esto. Pero es que la declaración que hicimos en el 2014, Sánchez no ha repetido, pero la Árabe Saudí deja muy claro que Israel tiene derecho a defenderse, que jamás tiene que desaparecer y que, pero que en ese derecho a defenderse hay que respetar el principio de proporcionalidad y los derechos humanitarios. Entonces, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa es que el reconocimiento formal del Estado de Israel, ya votaron todos, es decir, no hubo veto, estando nosotros en Consejo de Seguridad, que Palestina fuese Estado observador en Naciones Unidas, cosa que es. Y no tiene tanta trascendencia, es un tema más bien simbólico. Bueno, estamos hablando con José Manuel García Margallo, es ministro de Exteriores español, por cierto, autor de varios libros, uno de ellos es el último, España en su laberinto. Es el penúltimo, este es el penúltimo, España en su laberinto. El último se llama España Terra Incognita, asedio a la democracia. Este es un análisis de los errores que han hecho que el legado de la transición haya sido dilapidado hasta conducir a España al laberinto actual. Y un catálogo de soluciones. Estamos en un auténtico laberinto, el culpable de ese laberinto es Pedro Sánchez, o la cosa viene de antes. No solo. Yo creo que la erosión del espíritu de la transición, que fue la reconciliación nacional y la búsqueda de grandes acuerdos para solucionar los grandes problemas nacionales, el gran culpable es José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2003, siendo secretario general del Partido Socialista y todavía no presidente, es cuando declara en Cataluña que él está dispuesto a aceptar cualquier planteamiento que le haga el Parlamento sin tocar ninguna coma, es decir, incumpliendo su obligación
de comprobar, constatar, verificar que esa propuesta encajaba o no encajaba en la Constitución. Y a partir de ahí se crea una concepción de España, un modelo de España que es completamente distinto al nuestro y que es el que este señor está poniendo en marcha. No hay una nación española, es un Estado plurinacional, aunque nos había molestado en decir cuántas naciones la componen. Y para llegar a ese Estado plurinacional lo que se está produciendo es un desguace del Estado. En términos gráficos, yo suelo decir que los separatistas han cambiado de filosofía. Ya no se trata de sacar al País Vasco y a Cataluña de España, sino sacar a España y Cataluña del País Vasco. Eso es el desmantelamiento total del Estado. Ahora estamos hablando de la cesión de competencias en inmigración, que es una función soberana por definición, y estamos hablando de un cupo catalán. Es decir, la recaudación sería de la Generalitat, que entregaría en una negociación. Bueno, el cupo vasco se hace cada 5 años, pues pedirían anual de cuál es la cantidad de entregar. Vista la postura de Sánchez, cada vez que hubiese una votación, aunque sobre cualquier cosa, ellos, a cambio de sus votos, bajarían su aportación. En términos finales, quiere decir que no aportarían nada. Y ya no estamos hablando del 6%, que es el cupo vasco, estamos hablando del 19%. Y estamos hablando de un presupuesto que, entre otras cosas, y cada vez más, va a tener que transferir fondos para pagar las pensiones. Mire, en el siglo XXI una nación o es un entorno de solidaridad o no es nada. Y si rompemos la solidaridad y rompemos la igualdad de los españoles, valores, por cierto, clásicos de la izquierda constitucionalista, pues nos hemos cargado a España, es así de sencillo. Entonces, todo esto tiene una lógica que arranca, insisto, con José Luis Rodríguez Zapatero y que ha desarrollado. Entonces, a partir de ahí, el segundo libro que digo, que es que todo lo que hagan es lícito, porque en su opinión no hay nada peor para España que gobierne el PP con Vox. Si eso es lo peor que le puede para España, cualquier cosa que sirva para pararla es legítima, en no hacer presupuestos, en copar la administración, en intervenir en las empresas públicas, en controlar los medios de comunicación, todo es legítimo, y eso es lo que estamos viendo. Y ya no somos una democracia liberal, somos una democracia iliberal. ¿Cómo ve el peso de España en el mundo? Usted, que ha sido durante varios años ministro de Asuntos Exteriores, que conoce perfectamente bien los entresijos de la diplomacia internacional, ¿se nos tiene mucho menos en cuenta ahora que hace 10 años? No, ahora no se nos tiene en cuenta en absoluto. Es decir, se habla de qué debe hacer la Unión Europea en el tema ucraniano y, por supuesto, no se nos consulta. ¿Qué pasa en Oriente Próximo? Y por muchos gritos que de José Luis Zapatero, no se habla con él. Cuando en los países que son fronterizos con Rusia, realmente miran con auténtica estupefacción lo que estamos haciendo. Es decir, pero además es que es contrario a la lógica del propio presidente Sánchez. Sánchez sostiene que había que cumplir el compromiso del 2% del 2014, pero es que de 2014 han pasado muchas cosas. Entonces, hoy ya de los 30 hay 21 estados que pasan del 2%, y hay que llegar al 2035 al 5%, porque si no, Europa, en este mundo dividido entre lo que llama Putin estados civilizacionales, cada uno con su esfera de influencia, y que habrá entendimiento entre ellos, o la Unión Europea se une y tiene una política exterior de defensa propia, o simplemente cae en la irrelevancia. España Terra Incógnita, este sí que es el último libro, el asedio a la democracia. Incógnita, es en latín, sí. Una de las obras tuyas habla de la segunda rendición. ¿Qué pasó con Gibraltar? Con Gibraltar, ¿qué pasó cuando se negoció el Brexit? ¿Se perdió una oportunidad Europa y España, o España solamente? Yo creo que al final lo pagará Europa, pero fundamentalmente lo ha pagado España. El tema de Gibraltar, que viene de 1713, cuando lo pedimos, en el Tratado de Utrecht se establece que España cede la propiedad de la ciudad del castillo, nada más. Todo el tema de las aguas colindantes y, por supuesto, el espacio aéreo no se cedieron nunca, y eso es un tema importante.
Cuando empieza la descolonización, los ingleses, aprovechando que España no formaba parte de Naciones Unidas por las peculiaridades del régimen, introducen Gibraltar en los territorios a descolonizar, con el propósito de que los gibraltareños ejerciesen el derecho de autodeterminación y tuviesen un título para quedarse más presentable que otra. Cuando se entra en la Unión Europea, cuando el Reino Unido entra en la Unión Europea, a Gibraltar se aplican las leyes comunitarias. Por un artículo, me parece que recordar que es el 355 del Tratado de Funcionamiento, que dice que las leyes europeas se aplicarán a los territorios extracomunitarios siempre y cuando un Estado lleve sus relaciones exteriores. Eso lo lleva el Reino Unido, por tanto se cumplía la condición. Cuando se va al Reino Unido, se va a Gibraltar. En mis últimas gestiones fueron lograr que en el mandato que se da a los negociadores para negociar con el Reino Unido se incluya una cosa que diga que ningún acuerdo Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar será posible sin la aquiescencia de España. Tienes un derecho de veto. Una vez que tenemos ese derecho de veto, la teoría que nosotros planteábamos, mire usted, nos ampara Utrecht, que dice que cuando el Reino Unido ceda el dominio pasa a España, no hay otro principio. Nos separa la legislación, la Unión Europea, Naciones Unidas, que siempre ha dicho que hay que descolonizar vía negociación y que esa negociación tiene que culminar con el reingreso a España. No vale el principio de autodeterminación. Y de hecho, cuando ellos hacen 2 referéndums en que reclaman el derecho de autodeterminación, Naciones Unidas dice que no es válido. Entonces hay que buscar una solución que nos permita resolver este problema. Esa solución la llevamos a una cumbre iberoamericana, donde tuvimos el apoyo de todo el mundo, nada extraño porque tenían Malvinas, la llevamos a la Unión Europea y la llevamos a las Naciones Unidas. Y tenía varias patas. La primera era que decir una cosoberanía durante un tiempo determinado entre el Reino Unido y España en materia de inmigración, en materia de asuntos exteriores, con lo cual se cumplía la norma para que Gibraltar, y en materia de defensa. Cosa que ahora que estábamos hablando de estos temas hubiese permitido hacer una gran base rota Gibraltar sin los problemas que plantea la disputa sobre las aguas y la disputa sobre el espacio. Insisto, cosoberanía, asuntos exteriores, inmigración, defensa. Autogobierno en todo el resto, cosa que estaba prevista, yo era diputado constituyente, el artículo 144 de la Constitución. Doble nacionalidad y lo que es más importante y que habrá un momento en que la gente que no entendió esto se va a arrepentir, que era una zona económica especial que abarcase el Peñón, el campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Zona económica especial que está amparada por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que hemos aceptado es tener la única colonia que hay en Europa aquí. Y hemos aceptado que hay una colonia de la colonia que es el campo de Gibraltar. Peñón de Gibraltar es la segunda renta per cápita del mundo, con 25.000 habitantes y ningún recurso natural. ¿Y por qué este milagro de los panes y los peces? Bueno, porque tiene un régimen fiscal especial en que el impuesto de sociedades no grava los beneficios que las sociedades obtengan fuera del Peñón. Dentro del Peñón las sociedades no ejercen ninguna, hay 4 bares y sobre todo despachos de abogados. Eso les permitió controlar casi la tercera parte del juego online mundial y al tiempo será un gran paraíso para las criptomonedas. Es decir, hemos construido unas islas vírgenes en plena Europa, porque el único acuerdo que España ha firmado, lo ha firmado este gobierno, sobre un régimen fiscal en que dice dónde eres residente, pero permite mantener este régimen fiscal que todo el mundo puede consultar, porque lo reparten como folletos de mano para tener inversiones. Han tenido hasta 60.000 sociedades en Gibraltar. Entonces condenas al campo de Gibraltar a la dependencia absoluta. ¿Quién va a invertir en el campo de Gibraltar si puedes invertir en Gibraltar teniendo el mismo acceso al mercado interior que una pera que paga impuestos? Esto es Mónaco. Que ahora si te lo preguntas a un monegasco, si quieres ser francés, decide ¿qué broma es esa? Si estoy aquí... Prácticamente. Claro. Hablando de Venezuela, hablando de Iberoamérica, hablando especialmente de Venezuela, en este momento en el que parece que están cambiando algunas cosas con las últimas medidas de Donald Trump, estamos por fin ante una posibilidad de salida de la situación dictatorial en Venezuela.
Digo con lo último que conocemos de... Sí, vamos a ver. Yo que soy monárquico puedo citar a Azaña. El presidente de Azaña decía que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, sería un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. Y hablar de Venezuela hasta aquí, Leopoldo, a mí me produce un cierto pudor. Lo que sí veo es enormes contradicciones en la política americana, en la administración americana. Esta administración, yo recuerdo una carta que me dio precisamente Leopoldo del 14 de agosto de hace un año, en que todos los funcionarios que habían tenido alguna relación con Venezuela, diciendo que si se quería acabar con el régimen, la solución era muy fácil. Era cuestión de revocar las licencias para comercializar el petróleo que da el Departamento del Tesoro. Bueno, y llega Donald Trump y el mismo día que dice que el gobierno no es un gobierno, sino un cártel de los soles, que son las estrellas que dan los militares, cuyo jefe es Maduro, lo cual parece que no es una descripción amable, renuevan las concesiones para que Chevron pueda seguir extrayendo y comercializando petróleo, que es lo que pagan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, que mantienen la violencia institucional sobre la población. Entonces, digamos que son cosas contradictorias. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que la administración Trump no está demasiado preocupada con Iberoamérica. Tampoco está en el fondo con ningún otro conflicto, salvo Asia-Pacífico. Hay una gran tesis de decir que ellos han desplazado su interés ahí. Y de hecho Marco Rubio dice en su audiencia para ser confirmado como secretario de Estado que China es la mayor amenaza existencial que han tenido los Estados Unidos en su vida. Forma parte del estilo hiperbólico de la administración Trump, pero que en fin, ellos su política está haciendo ahí. Entonces yo no sé qué política van a hacer en Venezuela, pueden hacer cualquier cosa. Bueno, volviendo a aterrizar en el Mediterráneo, ¿cuál es tu opinión de este triángulo entre España, Marruecos y Argelia? ¿Dónde está la importancia cara a futuro para España? ¿Estamos manejando bien la política exterior con esa zona tan crítica para España? La política exterior española tiene, a mi juicio, dos pilares básicos, dos anclajes que tiene que mantener. La relación con Europa y la relación transatlántica. ¿Para qué? Para tener más fuerza en lo que son escenarios tradicionales de nuestra política. Y el primer escenario de nuestra política es el Magreb. Y en el Magreb, con el tema del Sáhara, había que hacer muchos equilibrios, y se hicieron. Y llegó un momento en que nosotros éramos el primer cliente y el primer proveedor de los dos, de Argelia y de Marruecos. Y desaprovechamos, porque aquí todo está ligado, la oportunidad que nos dio la primera invasión de Putin a Ucrania en 2014, cuando se anexiona Crimea y activa el secesionismo en el Donbass. La Unión Europea se decidió con buen criterio que debíamos reducir nuestra dependencia energética, fundamentalmente de gas de Rusia, para tener un margen de maniobra político. Eso nos daba, y yo lo planteé en un Consejo de Ministros, España tiene dos gasoductos con Argelia, uno que va por Marruecos a Tarifa y otro que va de Orán a Almería, y tiene 7 estaciones de regasificación. Podíamos haber suplido el 40% del gas que venía de Rusia desde España. ¿Sabes esto? Tanto era un tema importante. ¿Qué es lo que han hecho en Marruecos? Pues un disparate detrás de otro y además todos contradictorios. Primero, invitan aquí al secretario general del Frente Polisario a venirse a un hospital a Zaragoza, con lo cual retiran la embajadora, no una embajadora cualquiera, la hija del médico que se puso delante de Hassan en un atentado y le salvó la vida. Nos invaden Ceuta con 11.000 personas, etc. Entonces, que las relaciones con Marruecos se enfríen, y luego hay una carta que no se escribió en España, en que Pedro Sánchez, sin debatirlo en el gobierno, por sus socios no estaban de acuerdo, sin consultarlo con la oposición, sin debatirlo en Cortes, reconoce la marroquinidad del Sáhara. Nadie ha entendido nunca por qué. Porque hay alguna clave que podamos... La clave que... al principio entendí que intentaba que no hubiese alteraciones en
en Ceuta y Es un Melilla. cambio histórico en la posición Absoluta. tradicional de España. Absoluta. Sin contar con nadie. Sin contar con nadie. Pero es que, y luego pensé que era la inmigración. El temor a que la gendarmería marroquí no pusiese los medios para evitar la salida masiva de migrantes. Pero no ha pasado ninguna de las dos cosas. Yo he estado en Melilla hace un mes. Melilla está completamente ahogada. La aduana comercial, que es una aduana de la Unión Europea, por tanto la Unión Europea puede intervenir. Y lo que es el intercambio informal, que del que siempre han vivido las ciudades, están terminados. En estos momentos me decía el presidente de la ciudad autónoma que de Marruecos a Melilla dejan pasar un camión de pescado al día. Y de Melilla a Marruecos no pasas ni un yogur. Entonces dice, bueno, esto no es. En inmigración han batido el récord histórico de inmigrantes en Canarias. No todos vienen por Marruecos, pero es obvio que Marruecos podía hacer algo para controlar ese migración. Tampoco. Entonces dices, ¿por qué he hecho esto y para qué? Bueno, hay periodistas muy malintencionados, que alguno hay, que dicen que es porque tienen lo de Pegasus y las conversaciones del teléfono y tal. Yo no lo creo. Entre otras cosas, Pedro Sánchez sabe que es verdad que el juez pidió esa información, esas comunicaciones. Paró la información diciendo lo que queda es la acción diplomática. España, en virtud del acuerdo de cooperación en materia de ciberataques, podía haber pedido esas informaciones, cosa que no hizo. Luego lo ha retomado. Pegasus no va a dar nunca una información de nadie porque es una empresa comercial y si lo da de un cliente, el resto de los clientes no. Pues entonces, ¿cuál es pues no lo sé, pero es que como en política exterior todo es tan imprevisible porque han hecho un decreto ley que ha tardado 15 días. Si han anunciado un decreto ley que no hacía falta sobre el tema de suspensión de exportaciones, no hacía falta, nosotros tomamos una decisión administrativa que no han concretado porque lo anunciaron antes de saber qué iba a pasar. Han mezclado importaciones con exportaciones, con las consecuencias que puede tener eso para la defensa de la nación, sin hablar con la Unión Europea. Entonces, bueno, pues cuando tienen un incidente, y yo me estoy especializando en derecho procesal, porque cuando voy a estas cosas, aquí estamos hablando siempre de enjuiciamiento o de trapacerías mil de este gobierno, pues no entiendo qué es lo que están haciendo. Bueno, has tocado el tema de la migración, pero ¿cómo se puede, o cómo visualizas tú llegar a un acuerdo europeo, que es mucho más grave que solamente un caso español, sobre el tema de las migraciones? Bueno, ya hicimos algo en la época que tú y yo estábamos en el Parlamento Europeo. Es decir, aquí la migración me parece que era, no sé si era Javier Cerca, se decía que es una cuestión de plastilina, que si te levantas con el pie derecho dices que está muy bien porque van a contribuir a pagar las pensiones y tal, y hay que hacer los trabajos, y si te levantas con el pie izquierdo pues dices que contribuyen a empeorar las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores, a colapsar los servicios sociales o a diluir la identidad nacional. Lo cierto es que la Unión Europea necesita la migración. Es decir, las últimas cifras que he visto es que cada año se destruyen en la zona euro 2 millones de empleos. Hay trabajos que los europeos no van a hacer. Tenemos la tasa de fertilidad más baja del mundo y dentro de eso España es una de ellas. Estamos en el 1,2 cuando para mantener la situación actual sería necesario 2,1 hijos por mujer, pero es obvio que no es lo mismo la inmigración regular que la inmigración irregular. Es decir, que aquí tienen que venir los emigrantes que nosotros decidamos que vengan, no lo que las mafias decidan que vengan. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que controlar las fronteras, que tienes que tener una política exterior de colaboración con los países de origen y tránsito para que te ayuden a controlar la salida y acepten la repatriación de los que tú expulses. Estábamos hablando de Venezuela y ahora les ha amenazado Trump con las penas del infierno. Y luego tienes que tener una política de integración y de formación, pero es que necesitamos la inmigración es evidente, que necesitamos los emigrantes que vengan a colaborar a la creación de riqueza, empleo, etcétera,
y que no necesitamos a los que hagan a los que no vengan a otra cosa, y luego que tienen que aceptar una cosa a los que estén aquí, que son los valores occidentales. Y yo he visto dos sentencias, hace mucho tiempo en Francia, en que una señora se quejaba de que su marido le molía a palos, y entonces el juez dice: oiga, eso está en el Corán, o sea que usted cuando se casó ya sabía que esto formaba parte del trato. Claro, y hubo un comentarista que dijo: es que si aceptamos esto, hemos acabado con el Estado de Derecho en la Unión Europea. Pues llevamos casi 50 minutos hablando con el exministro Margallo, que tiene además una dimensión personal muy importante. Luego la va a explorar don Leopoldo con su ping-pong y sus preguntas definitivas y definitorias. Eso ya me preocupa. Antes quería preguntar una cosa, hablando de España y de su pérdida de influencia y su pérdida de norte en la política internacional. Mire, usted no puede tener política exterior si usted no cree en su nación. Exacto. Y si usted, que además hace muy buenas hojas de ruta, ¿qué hoja de ruta? Vamos a ponernos en el escenario de que Pedro Sánchez deja el poder en un próximo tiempo breve. ¿Qué hoja de ruta debe tener España para recuperar influencia en el Mediterráneo, en la Unión Europea, en Iberoamérica? Primero tiene que haber una política nacional, una política consensuada y aceptada por toda España. En segundo lugar, tiene que favorecer el proyecto europeo. Yo soy muy federalista. Yo creo que en este mundo dividido entre grandes imperios, o vamos a los Estados Unidos de Europa, Europa cae en la irrelevancia, y sabemos que tenemos enemigos externos, China, Estados Unidos, Rusia, que prefieren negociar con cada uno de los países por separado que con la Unión Europea, y tenemos enemigos internos, que son las fuerzas soberanistas que se niegan a avanzar en el proyecto europeo. Tenemos que restablecer unas relaciones con Estados Unidos, es decir, entre China y Estados Unidos. Yo no tengo la menor duda, y no me gusta ni un pelo muchas de las cosas que hace Donald Trump, pero bueno, forman parte de lo que son las democracias liberales, mientras que nosotros estamos hablando de democracias iliberales, y tenemos que, en definitiva, yo diría que recuperar el sentido común de lo que es la política exterior, ¿no? Es decir, el peso de... Y España es mucho más fuerte cuando... Mire, hablaba de Venezuela. No es lo mismo ir a Venezuela cuando eres el ministro exterior del Reino de España, que cuando soy el ministro exterior del Reino de España. Tengo el acuerdo de los 27 países de la Unión en el Consejo y lo he consultado con los Estados Unidos de América. El peso es muy diferente. Entonces, una potencia media como el nuestro tiene que vivir de esas alianzas si queremos pelear por encima de nuestro peso. Y yo creo que España tiene que pelear por encima de su peso. Si a usted le preguntaran qué hizo usted por España, ¿qué diría? Pues todo lo que pude, y si en algún momento hubiese pensado que no lo estaba haciendo, me hubiese ido. Pero vamos, yo creo que restablecí las relaciones con Estados Unidos, que estaban rotas por las ocurrencias de Rodríguez Zapatero, la retirada de las tropas de Irak sin contrato con nadie, la invitación en Túnez en una alianza de civilizaciones que hiciesen lo mismo. La primera entrevista que yo tuve fue con Hillary Clinton a los 25 días de ser nombrado. Me dijo que habían pensado retirar y llevarse Morón y Rota a Marruecos. La restablecimos, cambiamos el convenio de defensa y fueron unas relaciones realmente amistosas, tanto con Hillary Clinton como con John Kerry. Le voy a regalar un día una foto de John Kerry con una guitarra y yo cantando unos boleros bastante mal, pero bueno, eso ayuda, ¿eh? En Europa hicimos a los 6 meses de estar una reunión en Palma de Mallorca, que unieron 22 ministros de Asuntos Exteriores. Nuestra idea de Europa la volvimos a repetir. Yo creo que en Europa tuvimos un peso importante. Ganamos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando nadie daba un duro por nosotros, porque el contrario era Turquía, que tenía mucho más dinero que nosotros. Por cierto, nos votó Israel y Palestina no podía votar, pero hizo lobby a favor nuestro. Las relaciones con Argelia y Marruecos fueron muy buenas y logramos mantener la imagen de España en un momento que no era fácil, porque hay que recordar que en 2011 España, cuando llegamos al gobierno, el déficit público, el desequilibrio entre gastos e ingresos era del 11%. Es decir, para darle una idea, el presupuesto de cooperación cayó un 75%. Por eso yo siempre decía, me presentaba como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación hasta que llegó Montoro.
Eso es lo que hice por España, pero vamos, lo que sí le puedo decir es que solo pensaba en España. Vamos. Creo que falta algo que también es muy En importante. Cataluña paré cualquier movimiento de apoyo. No hubo ni uno, solo de los 193 países, que hiciese una declaración a favor del proceso. Y créame que me recorrí los países bálticos. Cuando empezaron por la vía báltica, yo creo que estuve 4 o 5 veces, y le aseguro que no fui allí por el clima. Y hubo un lanzamiento de imagen que La creo marca que- España. La marca España, que creo que fue idea de ese ministerio. Y luego en materia iberoamericana lo que hicimos era la renovación completa de las cumbres iberoamericanas que habían llegado, por Zapatero no había estado en la última, lo mismo que en la última cumbre iberoamericana llevaron a Ecuador al rey a reunirse consigo mismo, porque no había ni un solo pretexto. Y hicimos un cambio muy desde Iberoamérica, cargamos un informe a Enrique Lau, a Enrique, ¿cómo se llama? Enrique, el que era secretario general de Iberoamérica. Iglesias. Enrique Iglesias, al expresidente de Chile, Lagos, y a la canciller mexicana. Hicieron un informe que se aprobó en la siguiente, que yo creo que fue en Veracruz, en Panamá, y ya empezamos con era cada 2 años, cada año coincidiendo con la reunión Unión Europea, era imposible, y cambiamos las cuotas para equilibrar un poco. Yo creo que hicimos bastantes cosas. Está convocada la próxima cumbre Aquí. iberoamericana el próximo año aquí en España. Vale, sí. ¿Cómo la ves con tantas diferencias? Diferencias ha habido siempre. Es decir, las cumbres era un ejercicio muy complicado. Es decir, en mi época, y bueno, por supuesto ya estaba Cuba, ya estaba Nicaragua, estaba Brasil, estaba Venezuela, y había que procurar por todos los medios hacer encaje de bolillos y que las cosas no sé, yo me tomé muchísimas margaritas para intentar arreglar aquello. ¿Cuál es el balance final, si podemos decir que es el balance final de Pedro Sánchez en relación con Iberoamérica? ¿Cuál ha sido su política en relación con Iberoamérica, si es que ha habido alguna? Sí, es que lo que ¿Ha sido Zapatero la mano que ha mecido a esa cuna? Sí, pero bueno, él ha elegido a Zapatero para que haga eso. Es decir, pues el señor Rodríguez Zapatero un día no corriente. Cuando tú eliges a Zapatero sabes lo que va a hacer, lo que va a hacer. Y yo creo que es que él está en convertirse en una especie de Juana de Arco en contra de lo que él llama la ultraderecha, el neoliberalismo, Trump, etcétera. Y entonces ahí el ampararse, ser el jefe de toda esa conjunto de países, pues forma parte de su estrategia. Yo creo, don Leopoldo, que podemos ir al ping-pong ya por el tiempo que llevamos 1 hora hablando con... Sí, yo creo que podemos hacer Entonces el ping-pong son las preguntas cortitas, respuestas cortas y Ya. muy definitorias de la persona y el personaje. Muy bien. Comencemos. ¿Europa federal o Europa de naciones? Federal. ¿Diplomacia discreta o mediática? Las dos cosas. ¿Bruselas con firmeza o flexibilidad? Con flexibilidad. ¿Unión Europea, potencia militar, potencia civil? Potencia civil y militar. Eso no vale. Sí, vale, es que no. Es decir, lo que tienes que hacer es que tu peso económico se traduzca en un peso militar. No voy a decir que no voy a convertir eso en un cuartel y que no haya potencia civil o que haya una Ping-pong o en potencia. tenis, la bola, Claro. no. ¿Integración migratoria o control de fronteras? Las dos cosas. Es que hay que controlar las fronteras y que los que lleguen a integrarlos. ¿Transición energética rápida o gradual? Gradual. ¿Ministro pragmático o político visionario? Políticos visionarios. ¿Realpolitik o principios y valores? Las dos cosas.
Contigo no se puede jugar ping-pong. Claro, pues que no puedes no tener principios y valores ni puedes imponer los principios y valores a cascaporro. Bueno, pues Yo diría que... ¿Era la última? No, porque en la próxima me va a decir la lo última, mismo. sí. Y a ver, ¿sabes qué me dices? vamos a acabar el ping-pong, vamos a acabar el ping-pong a ver qué pasa. ¿Continuidad o ruptura? Continuidad. Con esto no. Ruptura con esto y continuidad con lo que ha sido la tradición española. De la transición, ¿ves? Ajá. Bueno, pues No, con esta es ruptura. Hay que hacer una cláusula derogatoria. ¿tiene esto como- remedio, Claro, ministro? ¿Se puede volver al espíritu de la transición? claro. Lo hicimos una vez porque no vamos a... En situaciones mucho más difíciles. Nadie valora lo que fue la transición. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Realmente, como dije antes, es para nuestra memoria y lo conservaremos muy próximo siempre. Ha sido maravilloso. Pues Muchas maravillosa. gracias por invitarme Gracias. y mañana lo veré. Mañana vamos a emitirlo enseguida. Conversación muy interesante con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, entre otras cosas, José Manuel García Margallo, durante varios años, entre otras cosas, ministro de Asuntos Exteriores. Un momento importante también para España. Conversando hoy con nosotros aquí, amigos, en Es Diario, Es Hispanidad. Vale.